Hola, ¿qué tal? Es un privilegio para mí poder estar de nuevo en sus hogares. Gracias por permitirnos este tiempo tan deleitante en la presencia del Altísimo. Hoy vengo presentándonos a los pastores Jorge y Jared. Es un privilegio para mí que estén el día de hoy conmigo porque, pues, ¿qué creen? Nosotros sabemos que cada uno de nosotros somos un libro abierto porque somos un testimonio del poder de Dios, las cosas hermosas y maravillosas que hacen nuestras vidas. Y este día el pastor Jorge va a abrir su corazón a nosotros para podernos dar su testimonio. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo, porque yo sé que cada uno de estos programas que llega a tus hogares siempre van a traer un propósito. Y la palabra de Dios nunca llega vacía. Pastor Jorge. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. Yo sé que al igual que muchos de los que nos están mirando, ha sido mucha bendición y yo sé que esto que usted hace, el transmitir este mensaje y principalmente el tema del perdón es algo que va a trascender en mucha gente. Y pues bueno, tal vez podrás preguntarte de qué hay detrás de mí y yo también puedo preguntarme qué hay detrás de cada persona que nos está mirando. Principalmente el llegar a la iglesia en Cristo implica muchas cosas, pero para mí implicó principalmente el perdón, hermano. Eh, Antes de llegar a Cristo pasaron muchas cosas en mi vida y es hoy tal cual un sistema, un tema que se está destacando mucho, ¿verdad? El tema de la ideología de género, el tema de la falta de perdón a los padres, el de las familias disfuncionales, es algo que actualmente se está moviendo y es muy importante porque una de las mejores formas en la que uno puede predicar es con el testimonio. Y así como usted lo refería, pues en mi caso es algo que hoy vamos a compartir, ¿verdad? Principalmente yo no era cristiano, no nací en una cuna cristiana, pero bueno, en todo lo que se desarrolló mi vida fue algo donde pues sucedieron muchos acontecimientos. Primeramente mis padres, mi papá y mamá se divorcian cuando yo tenía 2 años. Yo al final del día hoy puedo discernir un poco mejor el por qué pasa eso. Digo, no fui el único, sé que hay muchos de los que nos miran que se podrán identificar con el testimonio de un servidor. Posteriormente, familia de mi papá me empezó a cuidar, después familia de mi mamá me cuidó y después pasé un secuestro. Hubo familia que tuvo a bien a secuestrarme, a esconderme, a prohibirme el alimento, había muchos golpes, había muchas cosas que pues no se vive un niño normal, pero creo que hoy en día ya es algo común todavía. Entonces para mí fueron recuerdos y aún lo son, pero ahora con un perdón, ¿verdad? Ahora el recuerdo que yo tengo de esos hechos pues son más tranquilos, ya no me duele hablarlo, ya lo puedo platicar y por eso hoy que nos miras estás escuchándolo. Tanto esta infancia, cuando a mí me preguntaron cuál es la etapa más difícil de tu vida o la más triste, y yo mencionaba mi infancia. ¿Por qué? Porque precisamente el ser secuestrado por parte de tu familia pues es algo que no le deseas a nadie. Posteriormente, familia de mi mamá pues fue a rescatarme, fue a tocar allá a la puerta de esta familia paterna de unos tíos. Y entonces fue cuando ahora el pleito era entre ellos, me llevaron en sí con mi familia materna. Posteriormente es increíble cómo el dueto entre familias es algo que también se sigue viviendo. Posteriormente a ello, cuando por fin se definieron las cosas, pues bueno, mi mamá tuvo a bien a comenzar una nueva vida, tuvo a bien a comenzar a trabajar y a mí me encargó pues con mi abuelita. También me cuidó mi abuelita paterna, que en paz descanse, me cuida mi abuela materna, me cuidan mis tíos, así que andaba como nómada, ¿verdad? Andar como nómada desde chiquito. Posteriormente a ello, pues algo que empecé a experimentar pues era la soledad. Ese es un área en la vida del ser humano que con o sin familia se vive, pero cuando uno es niño son áreas muy delicadas que los padres tienen que atender. Yo sin tener una figura paterna, sin tener una figura materna, era muy difícil poder comprender la razón de ser de todos esos motivos entre adultos, mientras que un niño padecía esas circunstancias. De ahí, pues bueno, al final mi mamá tuvo a bien a tener una riña con mi abuela materna y pues va por mí. Entonces ahora empecé a vivir con mi mamá. Pero es ahí donde comienza una gran travesía. Yo imaginaba que mis padres eran normales, que
sus preferencias eran normales, pero no fue así. Cuando empiezo a vivir con mi mamá, desde los 7 años yo empiezo a trabajar, yo empiezo a valorar el dinero, yo empiezo a valorar las cosas que obviamente implica un esfuerzo ganárselo. Pero dentro de ese proceso, dentro de esa línea del tiempo, hubo muchas variantes que afectaron mi corazón. Entonces una de ellas comenzó cuando yo empezaba a trabajar donde mi mamá trabajaba en una bodega. Pues bueno, hubo 2 personas que trabajaban ahí con mi mamá y pues siendo varones pues obviamente había más confianza. El segundo acontecimiento del cual yo te quiero platicar, de donde Dios me restauró, de donde Dios me enseñó a perdonar, pues fue la violación. Después de un secuestro, ya con mi mamá en el trabajo, hubo 2 personas que trabajaban con ella y yo estando ahí, pues en un cuartito, pues nos encerraron con ellos. Y posteriormente pues me pidieron que me bajara el pantalón y me empezaron a acariciar y pues bueno, intentaron la violación. Posteriormente yo no accedí y ellos ya no insistieron, gracias a Dios. A pesar de que no tuve una figura que me respaldara materno paterna, yo sé que el Señor estaba ahí, yo sé que Dios me protegió, yo sé que Dios evitó que pasara a más esa situación. Después de esa violación, pues obviamente como un niño ignoras el por qué, si es normal, si no lo es, si es bueno o es malo, y pues empiezas a confundirte en tu mente y sin Cristo aún más. Entonces es cuando yo empiezo a tener nubes en mi mente y pues obviamente empiezo a ser más introvertido, más callado, empezaba pues a ocultar más mis sentimientos, a reprimirme. Pero dentro de todo ello jamás tuve la confianza de decirle a mi mamá qué era lo que había sucedido. Yo seguía trabajando, empecé a trabajar de elevadorista, de mesero, de todo, de volantero, de investigador, hasta de lo que no, mi hermana. Pero yo sé que todo lo que Dios permite que vivamos lo podemos vivir por alguna razón de ser, nos trae una enseñanza a nuestra vida, nos enseña a madurar, nos enseña a forjar un carácter y eso yo creo que es lo que me ha permitido ser lo que soy ahora, ¿verdad? Entonces, después de ello, pues bueno, yo no entendía, yo seguía sin comprender y resulta que después de eso yo me entero y logro percibir que mi mamá pues se dedicaba a las cosas esotéricas, a la brujería y ella me enseñaba, yo veía a la gente cómo limpiaba con un huevo, hacía amarres, muchas cosas que yo empecé a experimentar. Eso en la mente de un niño pues es catástrofe, es algo que realmente detona en un futuro a un drogadicto, a un alcohólico o incluso al suicidio, que es el caso que vamos a comentar el día de hoy. Entonces, después de eso, igual yo comprendía, pues en mi mentalidad de niño, por qué razón sucedía eso. Entonces, al final simplemente yo me dejaba guiar por lo que me decía mi mamá y pues bueno, así era la forma en la que yo me empecé a desarrollar. Después de esto, pues bueno, mi mamá tuvo problemas con otra pareja y después empezamos a vivir con una señora que me decía, ella es tu tía. Entonces yo comenzaba a inventar, yo comenzaba a mentir, yo decía, pues tengo una tía, ¿y por qué es mi tía? Yo me preguntaba, ¿verdad? Pero real, es que yo no sabía, ¿verdad? Mi mamá solo decía, di que es tu tía donde quiera que vayas. Y yo eso decía, mi hermana. Al final yo comprendí que no era normal que una tía le diera una nalgada en la calle a mi mamá. Entonces empezaba a ver muchas cosas más profundas, o sea, desde más pequeño, obviamente yo quiero comentarte que mi mamá no sabía que estaba embarazada de mí. Entonces tal vez por eso yo empezaba a imaginar o a macular que yo creo que a lo mejor para que yo no estuviera con ella, mi mamá hacía eso. Mi mamá se enteró que estaba embarazada cuando tenía 6 meses de embarazo. Ella tomaba, ella se drogaba, ella fumaba y pues obviamente tenía problemas con mi papá. Posteriormente, al 6.º mes de embarazo, bueno, ella pensó que era un dolor de estómago, fue al médico y dijo, oiga doctor, creo que comí mal, creo que me pasé de gorditas y comí mal y me duele la panza. Entonces el doctor la revisó, creo que no encontramos la falla, así que vamos a hacerte un ultrasonido. Y el momento de hacer el ultrasonido, pues ¿qué crees? Que tu dolor de estómago es un niño. Ajá. Y entonces mi mamá se quedó asombrada porque ella estaba en sus días y ella tomaba anticonceptivos, entonces no comenzaba a pensar cómo es que estoy embarazada si me cuido y obviamente pues el periodo es normal. Entonces el doctor le dijo, pues ¿sabes qué? Nos vemos al siguiente mes.
sucedió, se vieron al siguiente mes, mi mamá no se cuidó, cargó y todo, y caminó como, ¿qué será? Como 10 cuadras más o menos, y llegó al médico y doctor, creo que me hice del baño, y la revisa y tenía 8 centímetros de dilatación, ya con la fuente ya rota. Entonces dice, creo que tu hijo va a ser un producto muerto, entonces pues vamos a ver qué pasa. Cuando le empiezan a revisar, pues bueno, resulta que fui 7 mesino y me empiezan a meter a la incubadora. Pues, ¿sabes qué? Tu niño nació bien, nace pesando como 2,5 kilos más o menos, y decían, pues bueno, es un milagro. A raíz de entonces supe y comenzó que era una vida por alguna razón, por alguna razón. Entonces todo esto me hacía pensar el por qué el comportamiento de mi mamá. Entonces, después de esto, resulta que yo empiezo a crecer, empecé a desarrollarme en ciertas actividades, en la escuela, empecé en la actuación, en teatro, danza regional, empecé a hacer actividades que me permitieran a mí un desarrollo personal. Pero, a pesar de ello, las situaciones en casa incrementaban. Posteriormente, a los 11 años de edad, yo una vez tratando de ver la tele, al encenderla, pues estaba un video pornográfico. Mi mamá con la señora resulta que eran pareja. Mi mamá era lesbiana. Entonces, ellas veían pornografía, tenían revistas de pornografía en el baño, iban a antros lésbico gay y hacían cualquier cosa y era muy vistoso. Y para mí, al encender la tele o ir al baño o bañarme, todo se centraba en un tema lésbico. Entonces para mí era complicado, y más si los vecinos me preguntaban, oye, ¿y son hermanas porque no se parecen? Ajá. Entonces en ese caso pues yo decía, sí, son hermanas, yo tenía que mentir, pero una vecina me dijo, yo sé que no me estás diciendo la verdad, pero no te preocupes, tu secreto está guardado. Para mí eso no era un secreto. Pasaron muchas cosas, obviamente nos cambiábamos de casa, estuvimos viviendo en un edificio y ahí intentaron hacer pornografía infantil conmigo. Mi mamá me dio permiso de jugar con unos vecinos, subimos a un siguiente nivel. La señora con la mamá de la amiga, ¿verdad?, de ese tiempo, nos decía, pues desvístanse, bailen, nos ponían musiquita, nos grababa y todo. Y entonces eso hizo que yo llegara tarde a casa. Entonces mi mamá como que en cierto momento yo pude comprender que pues como su infancia no era sencilla, pues ella era agresiva igual. Entonces al llegar noche, pues obviamente mi mamá me dijo, ¿por qué llegas tarde? Y nuevamente pues no dije nada y me agarró así, órale, del cabello, me metió con la ropa al agua fría y me pegó. Entonces en unas cartas que posteriormente mi mamá le entrega a mi esposa, dice que ella me ensangrentaba a puño cerrado. Entonces mi mamá reconocía en cierto momento sus faltas, su agresión o a lo mejor el exceso de corrección. Al final digo, eso me pudo servir y me sirvió en su momento, pero hasta ahora entiendo por qué, ¿verdad? Después de todo lo que empecé a vivir desde los secuestros, bueno, desde la violación, desde la pornografía infantil, ahora que sé que mi mamá era lesbiana en ese tiempo, ahora qué seguía. Yo estaba expectante a lo que la vida me iba a traer a mí, dije, porque parecía como que una lluvia de varias situaciones que afectaban mi corazón y mi mente, entonces me confundía por dentro. Entonces yo no tenía una atracción por otros niños de mi mismo sexo, tampoco estaba confundido en mi identidad, pero simplemente no entendía por qué yo. Ajá. Después de eso pues ya empecé a crecer más, llegué a cumplir 16 años con una gerencia en Burger King, pero al final pues opté por la Fuerza Aérea. Ajá. Concursé para entrar. Mi mamá necesitaba una operación, entonces yo dije, bueno, necesita mi mamá una operación en su rodilla y pues el seguro ya sabe que uno pues no es tan bueno que digamos, entonces en la Fuerza Aérea es algo muy bueno y pues es gratuito. Entro a la Fuerza Aérea a los 16 años y cuando por fin pasé los exámenes, llego a casa y muy emocionado digo, mamá, ¿qué crees? Ya entré a la Fuerza Aérea. ¿Y qué cree que me dijo? Me dijo, creo que ya es tiempo de que te vayas porque me estorbas. Es tiempo de que vayas, te presento a mi felicidad. Y me presentó a una chica 10 años más chica que mi mamá. Y era su novia, era policía y me dice, ¿sabes qué? Pues te presento a mi felicidad. Así que yo te pido que agarres tus cosas y te vayas para allá. Bueno,
tuve que hacerlo. Al final no podía yo estar en discusión por algo que pues dije, yo respeto mucho. Yo te respeto, mamá, si eso te hace feliz, adelante. Yo creo que es algo que dentro de la ideología de género se confunde. No es de que como ser humano tú repeles o seas homofóbico o cosas así, simplemente que tú respetas la decisión de cada quien. El tema es qué es lo que ellos van a hacer con lo que ahora tú conoces, que es la palabra de Dios. Cuando yo entré a la Fuerza Aérea, pues pasé muchas experiencias, andaba en los antros, tomaba, malas amistades, malas personas, chicas que dañan tu corazón, empecé a vivir muchas cosas que pues más me ahogaban, no solo desde la infancia, sino ahora en la juventud y pues bueno, ya en el proceso de adultez. Total que al final del día, todo eso atrofió mi mente y pues yo no supe reaccionar. Llegó un momento en el que empecé a prostituirme, empecé a venderme con señoras y la gente pues obviamente pagaba por sexo. Entonces en esa situación es un tema que a lo mejor es tan delicado, pero cuando tú estás en Cristo y cuando realmente aplicas el perdón, no tienes que callar, al contrario. Mucha gente que nos está mirando está de acuerdo en que esto se vive hoy en día y que hoy en día es más libre, hoy en día hay menos censura para estos temas. Por esa razón es de que si ya Dios me rescató, si ya Dios me enseñó a perdonar, pues cuánto más yo no puedo dejar de contar este testimonio. Y que como yo hay muchos más y que sobre todo como yo hay muchos, pero hay casos más fuertes, hay casos más complicados que todavía se siguen viviendo. Pues al final del día, en la Fuerza Aérea, pues bueno, después de tantas cosas, llega el punto donde empecé a maquilar el suicidio. Cuando llega la situación, yo ya empezaba a pensar, el suicidio es algo que vas pensando con tiempo de anticipación, empiezas a analizar los pros y los contras, empiezas a hacerte un coco wash para decir si es correcto o no, a quién afectarías, a quién no. Pues yo no tenía a nadie, no tenía a mi familia, no tenía padres, no tenía a alguien a quien demostrarle ese amor o el aprecio que en su momento a mí me hizo falta. Entonces, un día en la Fuerza Aérea, estando solito de guardia, con un rifle grandote, me lo pongo en la boca y disparé. Al final del día, el Señor es tan fiel que si tú estás dentro de sus planes, Él no va a permitir que algo malo te pase. Tal vez muchos hemos vivido circunstancias de las cuales puedan ser vergonzosas o de las cuales te arrepientas, pero al final, cuando tú entregas tu vida a Dios y sabes perdonar, las cosas cambian. Bendito el Señor, mi hermana, que esa bala no percutió, que esa bala se atoró en el rifle y simplemente yo me quedé anonadado. De no creer en Dios, de no estar en una iglesia, yo no tenía ninguna religión, de no saber nada, simplemente ahí lo único que supe es que Dios existe. Lo único que supe es que existen los milagros, lo único que supe es que ahí hubo algo que yo no entendía en el momento y sabemos quién estuvo ahí, hermana. Y que de la misma forma, tú que nos estás mirando, debes de entender que Dios tiene el control y para algo te trajo a este mundo, como a mí y como los que estamos aquí. Así que con esto yo simplemente comparto en general el testimonio hasta que un teniente por fin me habla de Cristo. Me dice, vamos a la iglesia. Y yo no iba hasta dicen que la tercera es la vencida. Hasta la tercera fui a la iglesia. Y oh sorpresa, que el tercer día, 2 días anteriores, pues obviamente fui al antro, vi a una chinita muy hermosa desde lejos, obviamente no era mi esposa porque ella nunca ha pisado esos lugares, pero yo visualizaba a esa china de morado porque es el color favorito de mi esposa. Al día siguiente me invitan a una iglesia de testigos de Jehová y veo a lo lejos una chinita de morado y dije, ¿qué tendrá que ver un antro con una iglesia? No sabía. Al final del día, el tercer día, ya domingo, me despierto con un sueño muy profundo, dibujo el rostro de la persona y era la misma chinita que vi en la iglesia, que vi en el antro y que lo vi en mi sueño. Y cuando llego a la iglesia, mi hermana, Dios me tocó. Dios me presentó a mi esposa que hoy está aquí, que hoy nos acompaña y que en unos momentos nos va a cantar, vamos a adorar a Dios, pero quiero decirles que cuando hay tormenta,
No importa qué tan grande, qué tan amplia, qué tanto dure la tormenta, al final el sol vuelve a salir. Y lo mejor de todo es que en el ínter, después de que acepté a Cristo, conocí a mi esposa, entonces aprendí a perdonar. ¿Y eso cómo lo hice? Pues con oración. Yo odiaba a mis padres, yo deseaba muerto ver a mi papá, pero para la gloria de Dios, mi esposa, esa sabiduría en la mujer, la hizo buscarlo en Facebook, lo encontró un Jorge Sánchez entre miles, ¿verdad? Meses le llevó esa búsqueda, ¿verdad? Pero lo encontró, organizó un encuentro y entonces nos vimos. Obviamente le dije a mi papá, te perdono. No sé quién fue el culpable, pero te perdono. Perdoné a mi mamá, perdoné a mi papá, a la familia en general, pero sobre todo me perdoné a mí mismo. Porque a veces tu dignidad es pisoteada por Satanás ante las circunstancias que impiden que te desarrolles o que tu ministerio se desarrolle. Yo te digo que no te rindas, sigue buscando de Dios, no culpes a Dios de tus fracasos, no culpes a Dios de la tormenta que tal vez en tu vida hayas vivido. Simplemente confía y entrégale a Dios todas tus cargas, porque así está escrito: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que Él nos hará descansar, nos hará reposar. Y Él me hizo descansar, Él me hizo reposar de tanta lluvia, que ahora salió el sol y tan hermoso poder estar aquí, poder compartirles y pues sobre todo saber que perdonar es la llave que te da más bendición cada día. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que sí? Bueno, es bien importante que nosotros podamos edificarnos con los testimonios. Como les mencionaba hace un momento, cada persona tenemos un testimonio de lo que Dios hace en su vida. Y yo le doy gracias al pastor Jorge porque su testimonio es muy hermoso, es un tema efectivamente muy delicado y es un tema que hoy en día se vive mucho. Hay muchos pequeños que están viviendo aún estas situaciones y están callando por miedo, porque se sienten amenazados, o simplemente hay padres que se sienten culpables. He conocido personas que a veces mujeres que están haciendo papel de mamá y papá se tienen que ir a trabajar, tienen que dejar a sus pequeños encargados para poder ella traer el sustento a su casa, porque están manejando un papel que no les corresponde, el del padre. Y sin embargo, en ese momento ella se va tranquila pensando que su hijo se queda en buenas manos y tristemente no. Desgraciadamente a veces hasta en la de la propia familia, que es donde se ven más estadísticas altas, es donde suele suceder la violación. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con nuestros pequeños. Yo le doy gracias al pastor por estarnos compartiendo pues este tema, pero realmente este tema no es para que se asusten, hermanos, no es un tema, sí, y ciertamente se los digo porque es algo que estamos viviendo. Lo que tenemos que hacer es alertarnos, poner atención, cuidar a nuestros pequeños, y pues qué hermoso ver que pese a que pasen situaciones tan dolorosas en nuestra vida, aquí el pastor Jorge lo está testificando, él mismo, en vivo y a todo color, de que sí se puede perdonar. Y bueno, yo quisiera, a ver, ¿qué te parece si nos saludas, hermanita Jared? Y pues, ¿qué nos puedes hablar al respecto? ¿Cómo es que tú eras esa chinita que se aparecía en los sueños, verdad? Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Claro que sí, pues para mí, mi esposo es una respuesta a mi oración. Recuerdo que yo tenía aproximadamente 7, 8 años de edad cuando mi mamá oraba conmigo en las noches, pero a partir de esa edad ella empezó a decirme: a partir de ahora vamos a empezar a orar por tu esposo. Y entonces yo vengo de un contexto completamente distinto al de mi esposo, en un hogar cristiano, entre comillas, porque era más religiosidad que convicción. Y recuerdo que mi madre pues me guió y yo le dije: mamá, yo apenas tengo 7 años, ¿cómo voy a orar por mi esposo? Y me dijo: algún día te vas a casar y que ahorita tu esposo es un niño, así que en donde está, desde ahorita tú vas a empezar a orar por él. Así que yo me acostumbré a orar por mi esposo. Y recuerdo cuando ya tenía yo más de 25 años de edad, ya me sentía un poco desesperada, ¿verdad? Porque a veces los jóvenes que esperamos en Dios, en la espera nos desesperamos y a veces tomamos muy malas decisiones. Y recuerdo que un día yo empecé a orar por mi esposo y le dije al Señor: en donde esté mi esposo, yo te pido que no tenga hambre, yo te pido que no tenga pensamientos de suicidio, que en donde esté él no tenga deuda, sino que tenga que comer. Entonces mi mamá me escuchó y recuerdo que tocó a mi puerta y que me dijo: ¿qué te pasa? ¿Tú por qué oras así? ¿Estás orando por alguien de la calle? Si tu esposo es un siervo de Dios, Dios ya te dijo que va a ser un siervo de Dios. Yo para ese entonces ya era pastora
para gloria de Dios este año voy a cumplir ya 17 años de ministerio. Y yo recuerdo que le dije a mi mamá, no sé por qué oro así, pero yo tengo mucha carga por el que va a ser mi esposo y siento que está en peligro. El día que nos conocimos y pasa el tiempo y empezamos una relación, recuerdo que platicando coinciden las fechas, que fue la etapa más difícil para él y la etapa donde él intenta suicidarse, en la etapa donde yo estoy orando fervientemente para que Dios guarde la vida del que iba a ser mi esposo. Entonces ahí te das cuenta del poder de Dios, que el poder de Dios es muy grande y definitivamente pues el pastor tuvo que tomar un tiempo de sanidad interior y yo te quiero leer lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y bueno, este programa así se llama, ¿verdad? El perdón te hará libre, o el perdón nos hará libres. Y definitivamente yo creo que debemos de comenzar a perdonar a todos aquellos que nos han hecho ofensas, a todos aquellos que han lastimado tu corazón. Era un tema intocable cuando éramos novios. Yo quería saber de la familia de mi esposo y él no quería saber, ni siquiera mencionar acerca de su familia. Así que yo no entré en discusión, simplemente comencé a orar y empecé a pedirle al Señor que Él trajera ese ungüento fresco a su corazón y pudiera renovar sus fuerzas e hiciera una transformación. Desde el momento que nos encontramos, precisamente aquel domingo que me dibujó, recuerdo que cuando Él llegó a la congregación yo estaba en el teclado tocando, estaba dirigiendo la alabanza y fue un impacto a mi vida porque desde el momento que lo vi me enamoré. Y yo le hablo a los jóvenes y a las señoritas que miran este video, vale la pena esperar. Yo hice un pacto de virginidad a los 13 años, lo entregué a los 28, que fue cuando nos casamos, y fueron los 15 años creo que más apasionantes de mi juventud, donde pude entregarle a Dios mis sueños, donde pude viajar, pude grabar discos, pude predicar, pude terminar una carrera profesional, pero lo principal fue que me entregué con todo el corazón a Dios. Hoy lo que yo te quiero decir es, sí es posible perdonar, sí es posible esperar, porque al que cree, todo le es posible. Así que hoy queremos orar por ti. Tú que miras este programa, mi esposo quiere orar por ti. Que el Señor traiga esa sanidad. Si tal vez en tu corazón hay situaciones que todavía no sanas, que son heridas demasiado profundas, situaciones que nadie conoce, que solamente tú y tu almohada son los únicos que las conocen, hoy yo te tengo una noticia. Jesús te ama y Él quiere sanar tu corazón. ¿Nos dices en una oración? Y bueno, pues vamos a orar. No te conozco y tal vez tú no me conozcas, o tal vez sí, o tal vez nos sigas en redes sociales, pero no importa, por alguna razón tú estás viendo este video en estos momentos y es por eso yo que te invito a que cierres tus ojos y simplemente escuches mi oración, y mientras tú la escuchas tú puedas recordar cualquier mal hecho, cualquier mal acontecimiento, cualquier dificultad, y la perdones. Perdona a los que te han ofendido y perdónate a ti mismo, perdónate a ti misma de cualquier cosa que esté impidiendo esa bendición o esa sanidad en tu corazón. Padre bendito, te damos gracias en esta hora. Gracias por cada persona que nos están mirando. Gracias, Señor, por lo que en mi vida pude vivir. Gracias porque a pesar de que hayan sido dificultades, me ayudaron a ser quien soy ahora. Y es por ello que intercedo por los que nos miran. Gracias por este programa. Gracias, Señor, porque eres tú quien va a orar. Así que en estos momentos, por cualquier herida que haya en los corazones de los que nos miran, hoy queda sanada en el nombre de Jesús. Yo intercedo por esos corazones, por esas mentes, desde los más pequeños hasta los mayores, para que sean restaurados en el nombre de Jesús. Que a partir de ahora y con mi testimonio, Señor, para gloria y honra tuya, pueda haber una restauración en las familias, en las siguientes generaciones, y que todavía exista esa esperanza que para muchos ha dejado de existir. Te pido, Señor, por cada uno y por cada una, para que sea sanado, sea liberado, sea restaurado a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora nuestra hermosa hermana Jared nos va a compartir una preciosa canción que se llama Tú Solo Tú.
Así que nos vamos a deleitar en el Señor y yo estoy bien emocionada porque la pastora Jared es la primera persona que va acompañándonos ahora con una alabanza. Así que haces nuestra apertura, hermosa, para la gloria de Dios. El sueño que me hace vivir, la mano que me anima a seguir, el anhelo de mi corazón, el abrazo protector, la mirada que me dice cuán valiosa soy. El sueño que me hace vivir, la mano que me anima a seguir, el anhelo de mi corazón, el abrazo protector, la mirada que me dice cuán valiosa soy. Solo tú, melodía de mi ser, la pasión de mi inspiración, eres tú Jesús, tú, solo tú, melodía de mi ser, la pasión de mi inspiración, eres tú. Solo tú, melodía de mi ser, la pasión de mi inspiración, eres tú, amado Jesús, fuente inagotable de amor, fuego poderoso, purificador. Muy bendecido este día en compañía de los pastores Jorge y la pastora Jared, y estamos muy felices sabiendo que ustedes van a recibir esta palabra, este tiempo de edificación. Yo también estoy bien emocionada porque por primera vez pudimos tener en este programa una salmista y con sus propias composiciones. Gloria a Dios por tu vida, hermana Jared. Y pues bueno, ¿qué les podemos decir? Quédense con nosotros, dale like a nuestra página, suscríbete por YouTube y nunca olvides estar cada 8 días conectado y pendiente de nuevos temas que estamos preparando para ti. Y bueno, los pastores que nos visitan de la iglesia Betel, Ministerios Transformando al Mundo Betel,
Bueno, si no tienes dónde congregarte, si nunca has asistido a una iglesia y vives por Tlalnepantla, te esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana en Aculco 114, esquina con Metepec, en el Salón Azul, todos los domingos. Ahí te esperamos. Así es. Pues bueno, gracias a todos, hermanos, por estar con nosotros, por acompañarnos, y no olvides darle clic una vez más a tu vida.